Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Estudios Legislativos. Esto se lo comento porque es un trabajo que se ha venido realizando desde el término de la legislatura anterior, que se ha continuado también en esta legislatura. Aún faltan algunos temas por desahogar y en los próximos días se espera que se continúe con la revisión de las minutas que ya se tienen, que han sido enviadas por la Cámara de Diputados en relación con diversos asuntos. Y el día de hoy, pues también comentarle específicamente sobre los asuntos que se estarán incorporando. Estamos en el inicio de lo que es esta legislatura número 66. Aún no se tienen dictámenes por parte de las comisiones ordinarias en torno a los diversos temas que se estarán presentando por parte de los senadoras y senadores de la República. Esto depende, por supuesto, del trabajo que se esté realizando en las comisiones ordinarias. El día de hoy, dentro de los temas que se estarán abordando, específicamente será la presentación de diversas iniciativas. Estaremos conociendo cuál será el objetivo de estas propuestas que estarán haciendo las y los legisladores y que formarán parte de la actividad que se estará desarrollando a lo largo de este periodo ordinario de sesiones. De igual manera, también una parte sustancial, importante del trabajo que se revisa en las comisiones ordinarias, al menos que sean considerados de urgente resolución, son diversos puntos de acuerdo. Estos buscan una declaración, una postura por parte del Senado de la República en relación con diversos temas. Hay que tomar en cuenta que hay asuntos que requieren de una respuesta inmediata o de un pronunciamiento rápido por parte del Congreso de nuestro país o de manera particular del Senado de la República. Es a través de la presentación de los diversos puntos de acuerdo que se pueden avanzar y en donde se tocan temas que tienen que ver específicamente con las condiciones que se presentan en los municipios, en diversas regiones del país, derivados de diversas situaciones que prevalecen. Ha sonado ya la campanilla, se estará verificando el quórum y dará inicio la sesión ordinaria. Lo invito, por supuesto, a que se quede con nosotros. Con gusto, presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 77 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 3 de octubre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 29 de septiembre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobada el acta, señor presidente. Aprobada el acta de la sesión del 29 de septiembre de 2024. Honorable Asamblea, el día de ayer tuvimos la noticia del lamentable fallecimiento de 6 personas migrantes procedentes de Egipto, El Salvador y Perú. Su deceso tuvo lugar en la villa Comaltitlán, Huixtla, en el estado de Chiapas. Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas de estos países hermanos y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el Gobierno federal para brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la Fiscalía para esclarecer este hecho. A petición del senador Mauricio Vila, les ruego, ha pedido un minuto de silencio, les ruego ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
Descansen en paz, favor de tomar asiento, y omití informar que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas en la mesa directiva también solicitó el minuto de silencio por estos hechos lamentables. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si me permite usted, presidente, por favor, un comentario sobre este mismo tema. Adelante, senador. Gracias, presidente. Me parece que no puede pasar desapercibido lo ocurrido y particularmente el comunicado de prensa de la Sedena. En primer lugar, presidente, es un comunicado fechado en 2 de octubre. En segundo lugar, narra de manera clara lo ocurrido. Una camioneta en donde iban 33 migrantes y simplemente porque iban a exceso de velocidad y dicen haber oído 2 disparos, abrieron fuego en contra de los migrantes, con armas largas hirieron a 16 personas y mataron a una niña, a una mujer y a 4 varones. En primer lugar, esto es una tragedia enorme con la que nadie debe lucrar. Pero en segundo lugar, esto es justamente la consecuencia de pedirle a los militares que hagan tareas de seguridad pública, particularmente cuando en tiempos de paz implican tratar con civiles. Esto no es un reclamo al oficialismo, no es un reclamo al gobierno, esto es una alerta de lo que puede suceder si seguimos por la ruta de la militarización. No nos opusimos a la militarización por dogma, nos opusimos porque la evidencia demuestra que con la militarización aumenta la letalidad. Esto es una tragedia para 6 familias, pero también es una tragedia para 2 soldados que no estaban entrenados para realizar esa labor. Entonces, venir a decirnos que ya no va a haber impunidad y que se van a ir con todo en contra de los soldados no es la respuesta que México está esperando. Culmine su intervención, Esta es senador. la consecuencia de pedirle a las Fuerzas Armadas que hagan labores que no les corresponden y que debieran corresponder a civiles. Les pido a los integrantes de la mayoría que no lo tomen como un reclamo, sino como un llamado a que podamos abrir esta discusión con enorme responsabilidad. Es cuanto, presidente. A ver, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenía oportunidad, tanto en la Junta de Coordinación Política como en la mesa directiva, de pedir que este tema se abordara en la agenda política. No lo solicitó así. Me parece, yo di el uso de la palabra, pero francamente me parece incorrecto abrir un debate sobre este tema sin haberlo solicitado, porque yo en lo personal no comparto las aseveraciones que aquí se han hecho. Hubo gobiernos que militarizaron verdaderamente el país, que bañaron en sangre, que asesinaron a civiles en retenes militares, y ha sido a partir de nuestros gobiernos que se les dio un marco constitucional. Por supuesto que es gravísimo lo que ha sucedido, por supuesto que se deben hacer las investigaciones correspondientes, hemos brindado un minuto de silencio, pero me parece que si se quiere abordar este tema en la agenda política, hay que incluirlo en la agenda política y abordarlo con toda seriedad. Lo que no debe hacerse es abordarlo de esta manera. Así es que pido a los grupos parlamentarios que me notifiquen si están de acuerdo en que abordemos en la agenda política este tema, después de desahogar algunos puntos, y con mucho gusto esta mesa directiva lo integra para su discusión. Senadora Susana Harp. Gracias, presidente. Para comentar que el día de mañana, 4 de octubre, se celebran los 200 años tanto de la Constitución de 1824 como la instauración del Senado de la República como la expresión política del Pacto Federal. Y tuvimos un periodo de tiempo en el que desaparece el Senado hasta que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promulga el 13 de noviembre de 1874 la reinstauración de esta soberanía.
Por lo anterior, sugiero que realicemos la conmemoración de ambas fechas y, si me lo permite, me gustaría ser parte de la comisión que los organice junto con usted como presidente de la mesa directiva de SIDA, quien los vaya a realizar. Muchas gracias, senador presidente. Sí, esta presidencia considera que la solicitud que hace la senadora Harp es atendible. Ya acordamos, seguramente ha sido informado a los grupos parlamentarios, que el próximo martes 8 de octubre a las 11 de la mañana en el antiguo Senado haremos una sesión solemne por los 200 años del establecimiento del Senado de la República. Sin embargo, creo que no debe quedar en esa sesión solemne la celebración de tan importante fecha, así es que hacemos caso del señalamiento de la senadora Harp y con mucho gusto revisamos todas las actividades, formalizaremos en la mesa directiva la realización de las actividades en torno a esta fecha tan importante con mucho gusto. Senador Monreal, Saúl Monreal, ¿con qué objeto? Ávila. Saúl Monreal Ávila se ha unido en el escaño del senador Saúl. Ciudadano presidente, nada más para solicitarle que se continúe, se le dé seguimiento al orden del día como está establecido y en el ínter, por supuesto, que le demos continuidad al tema y si es necesario una agenda política, ahí se considere y se contemple. Muy bien, he dado tiempo para que los grupos parlamentarios aborden el tema si es necesario. Senador Ricardo Anaya, ¿con qué objeto? Si es sobre el mismo tema, no habría lugar. Adelante. ¿Con qué objeto? Rectificar un hecho, presidente. ¿Perdón? Quiero rectificar un hecho, presidente. No hay debate del tema, no hemos abierto la agenda política, senador Ricardo Anaya, le pido su comprensión, vamos a continuar con el orden del día y si hay debate de la agenda política del tema, con mucho gusto lo haremos. Adelante, Secretaría, con los temas que hay. Con gusto, presidente. Se recibieron comunicaciones de las siguientes comisiones con las que informan que quedaron formalmente instaladas: Agricultura, Bienestar, Defensa de los Consumidores, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Jurisdiccional, Organismos Internacionales, Radio, Televisión y Cinematografía, Relaciones Exteriores, Pesca y Acuacultura. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió también una comunicación de la Comisión de Bienestar con la que remite su programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la legislatura en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del Senado de la República por el que informa que este órgano legislativo por 7º año consecutivo se hizo acreedor a una calificación de 100% de índice global de cumplimiento en obligaciones de transparencia reflejadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que nos hace llegar su 6º informe de labores. Remítase a la Comisión de Gobernación. Continúe la Secretaría. Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Marina con el informe sobre los resultados de la participación en del Ejército Multinacional RIMPAC 2024, que se llevó a cabo del 24 de junio al 2 de agosto del año en curso en las islas de Hawái, Estados Unidos de América. Remítase a la Comisión de Marina. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2024. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría. Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2023 y se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2024. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de Petróleos Mexicanos con el que remite el informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2024.
Remítase a la Comisión de Energía, continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que informa la designación de consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Asamblea ha quedado enterada, continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el que remite informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional correspondiente al periodo de julio de 2023 a junio de 2024. Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí con el que informa que el 6 de diciembre del año en curso concluye el encargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Remítase a la Junta de Coordinación Política, continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo con el que informa de la vacante definitiva generada por la renuncia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca a partir del 29 de septiembre del año en curso. Remítase a la Junta de Coordinación Política, continúe la Secretaría. Se recibieron oficios de los siguientes congresos estatales: de Baja California Sur, con el que informa la instalación y elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la 17ª legislatura; de Guanajuato, por los que informa de la apertura y clausura del primero y segundo periodos extraordinarios de sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura; de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la 66ª legislatura; de la legal constitución e instalación de la propia legislatura para el periodo 2024-2027 y de la apertura del primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, y de la designación del ciudadano Juan Víctor Fonseca López como titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a partir del 16 de septiembre del año en curso; de Nayarit, por el que informa que ha quedado formalmente integrada la 34ª legislatura; y de Tamaulipas, con el que informa de las elecciones de las mesas directivas que dirigieron los trabajos de las sesiones públicas extraordinarias del 24 y el 26 de septiembre pasados. La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones de Congreso estatales, continúe la Secretaría. Se recibieron 11 oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por senadoras y senadores de la anterior legislatura. Intégrese a los expedientes respectivos. Hago de su conocimiento que dicha documentación se encuentra publicada en la Gaceta. Continúe la Secretaría. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Pasamos al desahogo de los diversos acuerdos de la Junta de Coordinación Política inscritos en el orden del día relativos a la integración de las siguientes comisiones: Cultura, Economía, Estudios Legislativos, Federalismo, Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública. Todos están publicados en la Gaceta y se encuentran a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Se procederá a la lectura de cada uno de ellos y posteriormente se someterán a consideración del Pleno de forma conjunta. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos de cada uno de los acuerdos. Doy lectura, presidente. Comisión de Cultura. Presidencia, senadora Beatriz Mojica Morgan. Secretaría, senadora María Martina Cantú Cano. Secretaría, por definir. Integrantes, senadora Susana Harp Iturribarría. Senador Javier Corral Jurado. Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Senadora Idelisa Reyes Hernández. Por definir. Y por definir, sí. No está oyendo, sí, secretario. Comisión de Economía. Presidencia, senador Emanuel Reyes Carmona. Secretaría, senador Eugenio Segura Vázquez. Secretaría, senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Integrantes, senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Senadora Carmina Isabel Ruiz Ruiz. Senadora Lorena Ivette Valles San Pedro. Senador Miguel Márquez Márquez. Senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Senador Manuel Añorbe Baños. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís. Senadora Jacob Polensky Puritz. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Senador Francisco Daniel Parreda Pavón.
Para la Comisión de Estudios Legislativos, primero, presidente, aclaramos, la senadora Minerva Citlali Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, se da de baja como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. El senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ya integraba dicha comisión como secretario, se da de alta como presidente de la misma. La senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, quien ya integraba dicha comisión, se da de alta como secretaria. La senadora Laura Estrada Mauro, del Grupo Parlamentario Morena, se suma a los trabajos de dicha comisión como integrante de la misma. La Comisión de Estudios Legislativos quedará integrada entonces de la siguiente manera. Presidencia, senador Enrique Insunza Cázares. Secretaría, senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Secretaría, la senadora Claudia Anaya Mota. Integrantes, senadora Ananilia Rivera. Senadora Sacil Dora Luz de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora Marta Lucía Michel Camarena. Senador Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Senador Rosario Alejandro Esquer Verdugo. Senador Waldo Fernández González. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senadora Alejandra Barrales Magdalena. Para la Comisión de Federalismo. Presidencia, senador Miguel Ángel Riquelme Solís. Secretaría, senadora Luisa Cortés García. Secretaría, senador Higinio Martínez Miranda. Integrantes, senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Senador José Sabino Herrera Dadú. Senador Higinio Martínez Miranda. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Senadora Anabel Ábalos Zempoalteca. Senador Manlio Fabio Beltranes Rivera. Senadora Amalia Dolores García Medina. Y 2 senadores más por definir. Para la Comisión de Participación Ciudadana. Presidencia, senadora Verónica Rodríguez Hernández. Secretaría, Blanca Judith Díaz Delgado. Secretaría, por definir. Integrantes, senador Alfonso Cepeda Salas. Senador José Manuel Cruz Castellanos. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Meli Romero Celis. Y una senaduría por definir. De la Comisión de Puntos Constitucionales se hacen las siguientes aclaraciones. La senadora Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Óscar Catón Cetina, del Grupo Parlamentario Morena, quien ya integraba dicha comisión como secretario, se da de alta como presidente de la misma. El senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, quien ya integraba dicha comisión, se da de alta como secretario. La senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, se suma a los trabajos de dicha comisión como integrante de la misma. Por lo tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales quedará integrada de la siguiente manera. Presidencia, senador Óscar Catón Cetina. Secretaría, senador Saúl Monreal Ávila. Secretaría, senador Ricardo Anaya Cortés. Secretaría, senadora Claudia Anaya Mota. Secretaría, senador Luis Alfonso Silva Romo. Como integrantes, senador Javier Corral Jurado, la senadora Andrea Chávez Treviño, la senadora Almanaí González, el senador Moisés Ignacio Mier Velasco, el senador Adán Augusto López Hernández, la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, la senadora Beatriz Mojica Morga, la senadora Juanita Guerra Mena, el senador Alejandro González Yáñez, la senadora Lizeth Sánchez García, el senador Marco Cortés Mendoza, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el senador Pablo Angulo Briceño y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Para la Comisión de Seguridad Pública se hacen antes las siguientes aclaraciones. Primero, se aumentan 2 secretarías a la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Pública. Finalmente, la Comisión de Seguridad Pública quedará integrada de la siguiente manera. Presidencia, senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrath. Como secretario, el senador Manuel Añorbe Baños. Secretaría, senador Luis Fernando Salazar Fernández. Secretaría, senador Higinio Martínez Miranda. Secretaría, una senaduría por definir. Como integrantes, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez. El senador Rosario Alejandro Esquer Verdugo. La senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. La senadora Mariela Gutiérrez Escalante. El senador Enrique Vargas del Villar. El senador Agustín Dorantes Lambarri. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís, senador Luis Armando Melgar Bravo y una senaduría por definir. Es cuanto, presidente.
Están a discusión los acuerdos. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los 5 acuerdos presentados. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Sí son de aprobarse los 5 acuerdos a los que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. En contra. Abstenciones. Presidente, se aprueba por unanimidad. Aprobados los acuerdos en relación a la integración de las 5 comisiones. Comuníquese. 7 comisiones. Comuníquese. Este es el mismo. Desahogaremos enseguida el acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC. En virtud de estar publicado en la Gaceta este día y disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente, doy lectura. Acuerdo por el que se crea la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC, que funcionará durante la 66ª legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Primero, se crea la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC con el objetivo de que se desprende de su denominación. Segundo, la comisión estará conformada por las senadoras y los senadores designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, asegurando la representación plural y equitativa de los diferentes grupos parlamentarios. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC. Comuníquese. Nuestro siguiente asunto a desahogar es el acuerdo suscrito por los integrantes de la mesa directiva en relación con la grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso denominado Exposición de Motivos. Dicho acuerdo está publicado en la Gaceta de este día y se encuentra disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo en relación con la grabación y transmisión de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo a través del canal del Congreso denominado Exposición de Motivos. Comuníquese. Procederemos ahora a desahogar el acuerdo que suscribimos los integrantes de la mesa directiva por el que se amplía el plazo para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 66ª legislatura. En virtud de estar publicado en la Gaceta y disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente. Doy lectura. Acuerdo. Primero, el Pleno del Senado de la República acuerda otorgar 10 días hábiles adicionales a partir del 3 de octubre de 2024 para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán en la 66ª legislatura. Segundo, se conmina a los grupos parlamentarios representados en esta Cámara en la 66ª legislatura para que informen de las propuestas de sus integrantes que aún no hayan sido comunicadas para conformar las comisiones correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, comuníquese a los coordinadores de los grupos parlamentarios los resolutivos del presente acuerdo. Y tercero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta y en la página web del Senado para su máxima difusión y observancia. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo.
En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo por el que se amplía el plazo para la instalación de las comisiones ordinarias que funcionarán durante la 66ª legislatura de la Cámara de Senadores. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Lorena Valle San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de violencia política en razón de género. La senadora me ha pedido pasarlo al siguiente turno. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto porque se adiciona una fracción 23ª bis del artículo 4 y se adiciona un artículo 101 bis, numeral 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de bienestar y seguridad en la era digital. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, hoy me dirijo a ustedes con un compromiso firme hacia la defensa de los más indefensos entre nosotros, nuestras niñas, niños y adolescentes. Como representantes de la nación, es nuestra más alta responsabilidad proteger y velar por su bienestar y seguridad de cada uno de ellos. Cada día en nuestro país desaparecen 14 menores de edad, uno cada 2 horas. Estas no son solo cifras alarmantes, sino que tienen nombres, tienen rostros, son vidas, son esperanzas truncadas, son familias rotas por el dolor y tienen una cicatriz abierta en el corazón de nuestra nación. Te encargo agua. Una que debemos cerrar con acciones concretas y determinadas. Ante nosotros tenemos la oportunidad de adoptar una herramienta poderosa en esta lucha, que es el reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología ha mostrado grandes resultados en países como Estados Unidos, India y China y ofrece un rayo de esperanza en la agilización de la búsqueda de menores desaparecidos. Mi propuesta es buscar implementar el reconocimiento facial en un marco ético y legal que respete al máximo los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Propongo una supervisión rigurosa y un control exhaustivo para garantizar que cada uso de esta tecnología se realice bajo los más estrictos estándares de protección de datos y respeto a la dignidad humana. Hoy, nuestra discusión trasciende la tecnología. Hablamos de cómo moldear un futuro donde la seguridad y la tecnología caminen de la mano. Hablamos de construir un sistema que no solo encuentre a nuestra niñez desaparecida, sino que también proteja a cada niña, niño y adolescente de México. Por ello, propongo la adición de medidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el reconocimiento facial y otras tecnologías de inteligencia artificial y se integren en los protocolos de búsqueda de nuestros menores desaparecidos, siempre enmarcados en el respeto absoluto a sus derechos fundamentales. En conclusión, compañeras, compañeros legisladores, ante nosotros yace una decisión que definirá el curso de nuestra nación y el futuro de nuestros niños. No podemos permitirnos el lujo de la inacción, no cuando cada niño, niña y adolescente desaparecen de las calles de nuestras ciudades, de los parques, de nuestras comunidades, de los brazos de sus padres. Hoy tenemos el poder, la oportunidad y la obligación moral de cambiar esta realidad. Implementar esta reforma no solo es un acto de justicia,
sino una declaración de esperanza. Es nuestra promesa a cada madre, a cada padre, a cada familia que sufre la angustia de un niño desaparecido, de decirles que no están solos en esta lucha. Les pido, permiso. Les pido que se unan a esta causa independientemente de las trincheras políticas. Aprobemos esta reforma no solo por los beneficios tangibles que aportará, sino por los corazones que podremos aliviar y las vidas que podremos salvar. Es nuestro deber como guardianes de esta nación asegurar que ningún niño, ninguna niña se pierda en las sombras de la indiferencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Schiffel para presentar su iniciativa sobre la Procuraduría Federal del Consumidor. Túrnense a las Comisiones Unidas de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos la iniciativa presentada por la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y tiene la palabra el senador Schiffel para presentar su iniciativa por el Grupo Parlamentario Morena. Sí, con su venia. Un momento, senador. Volumen en el escaño de la senadora, por favor, de la senadora Alejandra. Sí, no importa. Volumen. Ahí está. Ya. En el otro. Para sumarme a la iniciativa de la senadora Gina. Sí, pues que se registre, y las senadoras, senadores que quieran sumarse, con mucho gusto la Secretaría tomará nota, senador. Tiene la palabra el senador Schiffel. Con su venia. El Grupo Parlamentario Morena. Con su venia, señor presidente, y agradeciéndole se respetara el orden que había sido originalmente establecido, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa por la que se abroga la Ley de Protección y Defensa al usuario de los servicios financieros, y es una ley que se generó en el periodo neoliberal de este país y en el cual funciones que ya tenía la Profeco se le dieron a esta nueva institución, pero solamente las que eran de interés para el sector financiero, para la banca comercial. Por eso, las casas de empeño, que era un negocio que no les gustaba, pues ese se lo dejaron a Profeco. Los sorteos para casas y automóviles que se compran por créditos populares, esos también se le dejaron a la Profeco porque no le eran negocio. No le era negocio a la banca comercial, y todo lo demás se lo dieron a la Conducef. Por eso ahora lo que se pretende con esta iniciativa es regresarle a la Profeco las funciones y atribuciones que desde su origen había tenido y que hoy solo mantiene en materia financiera, en casas de empeño, en estos sorteos de créditos y en lo que se conoce como tarjetas de servicio. La tarjeta que se usa en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Coppel, en Electra, American Express, esas no le tocan tampoco a Conducef. Las tiene también la Profeco. ¿Por qué? Porque no fueron originalmente contempladas estas figuras en esta Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros, una ley en su momento hecha al gusto y a la medida como traje sastre para los bancos. También pretendo abrogar, como propuesta a todas y a todos ustedes, el decreto de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque el arbitraje en este país
cuando es entre el consumidor, sea de un servicio, de un producto, y el proveedor, el que lo tiene más años haciendo y mejor en este país, sin duda, es la Profeco. Y además, reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que hoy le compete al INAI y que hace muy poco en este tema, mientras que la Profeco es la que recibe miles de llamadas diarias y solamente tiene una persona para atenderlo. El IFT, que está a la Cámara de Diputados Federal por desaparecerlo, pues sí, pensará en darle los permisos a la SCT, pero todo el tema de protección al consumidor de estos servicios está y ha estado desde su nacimiento en la Profeco. Por eso hay que modificar también con estos ajustes la Ley Federal de Protección al Consumidor para facultar más a la Profeco en estas áreas. Esta iniciativa, hablando de auténtica austeridad republicana, que significa la austeridad republicana, ahorrar recurso público, reducir el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, pues esta iniciativa le ahorra al gobierno de México 3,622 millones de pesos al año, realizando mejor, con más eficiencia, con más eficacia, esta misma labor, una institución que tiene más de 45 años en nuestro país, la Profeco. Ojalá se adhieran muchas y muchos de ustedes a esta iniciativa y agradezco el apoyo como la deferencia de la presidencia para presentar la iniciativa en tribuna. Muchas gracias, buenos días, ya buenas tardes. Nada que agradecer, senador Ricardo Schiffer Padilla. La iniciativa en materia de simplificación administrativa para la protección de los derechos del consumidor se turna a las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Primera. Sigue en el uso de la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores de esta legislatura, presento ante este pleno una iniciativa que quiere detener el huachicol presupuestario, algo que sufren todos los presupuestos y que también han sufrido todos los gobiernos. Hay que decir las cosas como son. Más de 500,000 millones de pesos en sobrecostos de obras y compras son el número real del sexenio anterior. El socavón presupuestario del sexenio pasado dejó un hueco profundo en las finanzas del país. Un hueco tan profundo que todo ese dinero se pudo destinar a medicinas, a vacunas, más apoyos para adultos mayores o para jóvenes, o sencillamente para retomar el famoso Fonden que tanta falta hace hoy en Acapulco, en el Estado de México, a causa de estas fuertes lluvias. Hoy el PRI, y muy seguro con el apoyo de todas y todos los senadores, podemos poner fin a este huachicol presupuestario. ¿Qué les propongo? Reformar la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para evitar, investigar y penalizar cualquier sobrecosto en las obras. ¿Qué pretendo reformar? Que desde las licitaciones los ganadores sean aquellos contratistas que no rebasen el costo de la obra hasta un 5% y que no sea el 10% como se tiene ahora. Además, que todo sobrecosto por encima del 5% deberá ser aprobado por las Contralorías, la Secretaría de la Función Pública
y por la Auditoría Superior de la Federación. Que toda obra que rebase el costo original por encima del 10% sea sí o sí revisada, auditada, observada y con responsabilidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué les propongo? Que empecemos un nuevo sexenio, un nuevo gobierno, poniendo un alto al huachicol presupuestario. Ya se anunciaron recortes presupuestarios en beneficio de las y los mexicanos. Ya se anunciaron nuevas acciones y programas de apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad. No pongamos límites a estos apoyos. Si evitamos el huachicol presupuestario, podemos apoyar a todas las mujeres de 60 a 63 años de edad sin distinción, sin restricciones. Si de verdad queremos ser diferentes, aprobemos cosas diferentes. Así como se apuraron para aprobar las otras reformas, los invito a aprobar esta reforma. Una reforma que cierra la puerta a la corrupción, al compadrazgo, al amiguismo, al despilfarro de dinero de todas las y los mexicanos. Solo imaginen lo que México podría hacer con 500,000 millones de pesos. Estoy segura de que muchas cosas, pero un dato sí tengo claro. Si no hubiéramos perdido esos 5,000 millones de pesos, hoy Acapulco o el Estado de México tendrían un claro proceso de reconstrucción. Por ejemplo, agua, alimentos, apoyos económicos, reconstrucción y muchas cosas más. Por las y los mexicanos les pido, detengamos el huachicol presupuestario de una vez por todas. Con esta reforma, el PRI demuestra estar del lado de la gente y hacemos lo que la gente quiere. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. Les pedimos a los compañeros senadores y senadoras que nos hagan el favor de atender a los oradores. Aquí se escucha mucho el murmullo que tienen. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º y se adiciona un capítulo tercero ter al título 8º y un artículo 161 ter a la Ley General de Salud en materia de Registro Nacional de Fibrosis Quística. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Senadoras y senadores, como padre de familia de una niña con espina bífida y de un hijo sobreviviente del cáncer, he aprendido que las causas que tienen que ver con las enfermedades entran como ladrones furtivos a nuestras casas. Sin saberlo, un día se apropia de nosotros la inseguridad, el temor y no poderle explicar a un hijo menor la situación por la que está pasando. Cuando fui diputado local, se acercaron a mí padres de familia, integrantes de la Asociación de Fibrosis Quística, para plantearme la necesidad sobre 3 problemas concretos. 2, que tenían que ver con medicamentos que eran costosísimos, aproximadamente $300,000 cuesta un medicamento. 1, tenía que ver con el registro de estos medicamentos en México, que celebro que hace una semana COFEPRIS liberó ya un medicamento Trikafta para que pueda ser tratado. Y 3, la necesidad de mayor información sobre esta lamentable enfermedad. Los síntomas que tienen las personas que padecen fibrosis quísticas es retraso en el crecimiento, tos severa, episodios de neumonía, dificultad respiratoria, dolor abdominal agudo, náuseas e inapetencia, fatiga
y malformación en los dedos. Esta iniciativa es un compromiso con esta asociación para poder hacer visible esta enfermedad. 3,000 niños en nuestro país viven con esta grave enfermedad. El 85% se manifiesta con síntomas graves. Esta enfermedad, como ya lo dije, requiere medicamentos muy costosos e incluso una nutrición especial. En México, entre 350 y 4,000 niños nacen cada año con fibrosis quística. Sin embargo, en Nuevo León esta tasa es aún mayor, sin saber entender cuál es la causa o razón que esté asociada a que esta enfermedad la padezcan más los niños y las niñas de Nuevo León. Este padecimiento actualmente forma parte de las enfermedades raras que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población, es decir, que tiene baja incidencia y prevalencia. Además, son graves, incapacitantes y progresivas. La baja prevalencia de este medicamento incide en la escasa disponibilidad de medicamentos y dificulta el acceso a estos tratamientos. Uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes y que es potencialmente mortal. Con las herramientas actuales, solo el 15% es diagnosticado con vida alrededor de 2 a 8 años. El resto fallece. Para garantizar una adecuada atención médica necesitamos contar con un registro nacional que incluya la información sociodemográfica, así como la fecha de detección, tratamiento y seguimiento. Este registro nos ayudará a contar con datos que permitan el abastecimiento suficiente de medicamentos y las instalaciones adecuadas para la atención hospitalaria. También servirá para evaluar la eficacia de las políticas propuestas y asignar recursos financieros y humanos donde así se requieran. Se propone en esta iniciativa reformar el artículo 7º para establecer que en materia de coordinación del Sistema Nacional de Salud, a cargo de la Secretaría de Salud, le corresponderá a esta contar con un registro nacional de fibrosis quística. Y se adiciona un artículo 159 que especifica la información que debe contener dicho registro, tipo de padecimiento, información sociodemográfica, etapa clínica del diagnóstico, síntomas y tratamiento. El día de hoy vengo a visibilizar a muchos padres de familia y madres de familia que sufren con estas enfermedades, pero particularmente a un núcleo poblacional que se encuentra indefenso ante la falta de tratamientos por la falta de información de esta enfermedad. Ojalá, senadoras y senadores, que en la comisión respectiva se avale esta iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Senador Vargas, ¿con qué objeto? Al senador el sumarme a esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Tome nota la Secretaría y de quienes más se quieran sumar a la iniciativa del senador Waldo. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre para presentar a nombre propio y de la senadora Liz Sánchez García del Grupo Parlamentario del PT un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley del Seguro Social y se reforma el artículo 121 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de aumento de pensiones por invalidez. También el senador Virgilio Mendoza se adhiere a la iniciativa del senador Waldo. Y la senadora Judith de Nuevo León. Domínguez Castellanos. También tome nota la Secretaría, como ya dijimos, de todos aquellos y aquellas compañeras y compañeros que se adhieran. Con su permiso, senadora presidenta. La Adelante. grandeza de un país se mide por su gente y esencialmente por la labor diaria de millones de trabajadoras y trabajadores.
Es a través de su productividad, su entrega y su disciplina que se forja la grandeza de nuestro país. Por ellos debemos legislar por nuestra clase trabajadora para la plena protección y goce de sus derechos laborales. En nuestro movimiento tenemos muy claro este apostolado: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Esa es la consigna de la Cuarta Transformación de la República. Esto significa garantizar que todos los seres humanos, sin importar su condición social, tengan las mismas oportunidades para alcanzar su máximo potencial de bienestar. Hoy presento ante todos ustedes, a nombre propio y de mi querida compañera la senadora Liz Sánchez y del Partido del Trabajo, esta iniciativa donde planteamos una mayor justicia social y laboral para las personas que tienen lamentablemente que solicitar su pensión por invalidez. Desafortunadamente en nuestro país no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entre ellas se encuentran las personas que sufrieron algún accidente que trajera como consecuencia la incapacidad de realizar su trabajo y su vida cotidiana. En el país existen un sinfín de personas trabajadoras que viven de su pensión de invalidez. Lamentablemente, por decisiones de gobiernos neoliberales que no veían a personas trabajadoras, sino objetos de producción, únicamente se les otorga el 35% de su salario para sobrevivir. Y decimos sobrevivir porque estas personas trabajadoras no cuentan con los recursos necesarios para vivir dignamente, pues con ese porcentaje de pensión y los excesivos gastos que trae consigo las enfermedades, no les alcanza para la vida cotidiana y sobre todo para cubrir sus necesidades básicas. Pongamos un ejemplo. Si una persona gana al mes 10,000 pesos y lamentablemente sufre un accidente que le obligue a ejercer su derecho de pensión de invalidez, solo está recibiendo en este momento 3,500 pesos al mes, insisto, para subsistir. En nuestro país, la ley del Seguro Social y la del ISSSTE, la primera desde 1995, la segunda desde el 2007, prevé la cuantía de los el 35% de su salario por pensión de invalidez. Por ello, la presente iniciativa tiene el valor de reformar el artículo 141 de la Ley del Seguro Social, así como el 121 de la Ley General del ISSSTE, para establecer que la pensión por invalidez sea igual al 100% del promedio del sueldo básico. El aumento del porcentaje de las pensiones por invalidez es necesario para garantizar una mayor equidad y justicia social. Es de suma importancia que el sustento económico aumente para las personas trabajadoras que sufren de una incapacidad permanente. No debemos seguir permitiendo que estas personas sigan careciendo de una vida digna. En cambio, con este cambio, las y los trabajadores del país podrán cubrir sus gastos básicos como alimentos, vivienda, atención médica, entre otras modestas necesidades. Con el aumento de las pensiones de invalidez, se busca ayudar a cubrir estos costos adicionales y garantizar que los beneficiarios y su entorno familiar tengan acceso a recursos necesarios para vivir y participar plenamente en la sociedad. Aumentar el monto de las pensiones de invalidez es un tema, queridas compañeras y compañeros senadores, de justicia social, de elemental justicia social. En estos tiempos que nos ha tocado vivir y legislar a favor de la inclusión, la solidaridad, la empatía, debemos hacer esto una realidad tangible en nuestro país. Las y los senadores del Partido del Trabajo consideramos justo aumentar las pensiones por invalidez para que a las personas trabajadoras se les pueda garantizar una mayor equidad y justicia social. No solamente es un tema de justicia social, con esto concluyo, también es un tema de dignidad humana y de bienestar. Es tiempo de seguir construyendo un país de derechos donde las brechas de desigualdad se eliminen, donde cada persona tenga los recursos necesarios y suficientes que les permitan vivir con bienestar y que se apoye a todas aquellas personas
que por cualquier lamentable circunstancia se encuentren en la necesidad de ejercer su derecho de pensión de invalidez. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros senadores. Gracias, senador presidente. No pasa nada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos. Primera, se concede el uso de la palabra al senador Clemente Castañeda Hueflich del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de deducciones personales. Tiene la palabra, senador Castañeda. Sí, para adherirse a la iniciativa, senador Ángel, y quienes así lo consideren, que tome nota la Secretaría. Con el permiso de la mesa también, directiva. senador Castellanos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos que la educación es una herramienta muy poderosa, capaz de transformar la vida de las personas, de las familias y de sociedades enteras. Es una que da cabida, por supuesto, al crecimiento personal de cualquier ser humano y un elemento constante para lograr la movilidad social en México y en cualquier otro país, a pesar de los vaivenes económicos. Por eso, para nuestro grupo parlamentario, es fundamental generar un marco jurídico mucho más óptimo para que cada niño, niña, adolescente en este país, independientemente de sus condiciones familiares, económicas, personales, tenga garantizado su derecho a estudiar y a desarrollarse al interior de las aulas. Si bien la cobertura educativa en nuestro país es amplia, alrededor de 90% entre las infancias de 6 a 14 años, todavía hay muchos retos para universalizar la cobertura e incrementar el nivel académico de las y los jóvenes mexicanos. Con el objetivo de abonar a la inclusión, la permanencia y la continuidad de la educación en México, presentamos una iniciativa que busca ampliar estímulos fiscales destinados a quienes realicen pagos por servicios educativos. Me explico. Actualmente, estos beneficios solo son otorgados al contribuyente que pague por servicios a nivel básico y medio superior para sí mismo, para su cónyuge, concubina y para sus ascendientes o sus descendientes en línea directa. En otras palabras, limita el beneficio del estímulo fiscal a unos cuantos supuestos. Nosotros creemos que este estímulo fiscal, así como está diseñado, tiene efectos positivos, sí, pero también limitados, ya que segrega de manera injustificada, por ejemplo, a las personas cuidadoras de las infancias más allá del parentesco, lo que obstaculiza la posibilidad de que las y los cuidadores circunstanciales puedan proporcionar los recursos adecuados para la educación de los niños y las niñas a su cargo. En México, lo hemos discutido aquí, hay muchísimos tipos de familia, familias extensas conformadas por diversas generaciones, como tías, tíos, hermanos o hermanas, primas, primos, sobrinas, sobrinos, o bien familias corresidentes conformadas por cuidadores circunstanciales que terminan asumiendo el papel de hacerse cargo de las niñas, los niños y los jóvenes. No contemplarlos en estos beneficios fiscales les arrebata la oportunidad de mejorar la cobertura educativa de las infancias y construir redes de apoyo para que sigan estudiando. Además, el estímulo solo permite que estos beneficios sean disfrutados por quienes paguen educación básica y educación media superior, dejando inexplicablemente fuera educación superior. En México, solo 2 de cada 10 adultos de entre 25 y 64 años cuentan con estudios superiores o de posgrado, cuando consideramos nosotros debería de ser un objetivo de nuestro país incrementar el nivel educativo de su población. En este sentido, compañeras y compañeros, proponemos reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para, en primer lugar, reconocer este estímulo en la ley, toda vez que se encuentra nada más reconocido en un decreto, y en segundo lugar, para reconocer a las personas cuidadoras circunstanciales, y tercero, para reconocer también la educación superior dentro de estos beneficios.
Esta iniciativa, estamos convencidos de ello, tendría múltiples beneficios. Ayudaría a mitigar las dificultades económicas que enfrentan muchas de estas personas cuidadoras al asumir la responsabilidad de cuidado de las niñas y los niños. Además, al proporcionarles un estímulo fiscal, estaríamos reconociendo y valorando la contribución invaluable que estos cuidadores realizan a la sociedad, otorgándoles un incentivo adicional para que continúen brindando el apoyo necesario a aquellos a su cargo, enfatizando y privilegiando la inversión en su educación. Es cuanto, muchas gracias. Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional. En una segunda ronda de presentación de iniciativas se concede el uso de la tribuna a la senadora Lorenio Valle San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de violencia política en razón de género. Con su permiso, presidente. Un momento, senadora Lorena. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher? Probablemente suene fuera del tema, pero hace mucho frío en esta sala. ¿Podrían bajarle al aire si son tan amables? Muchas gracias. Sí, no es fuera de tema. Yo también me enfrío bastante. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, nuestro compromiso es una república de y para las mujeres. Esto requiere de un nuevo constitucionalismo basado en el humanismo mexicano para lograr un verdadero estado de bienestar para las niñas, las adolescentes, las mujeres y las adultas mayores. En tal virtud, presento a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propongo, primero, reformar y adicionar el artículo 4 constitucional con el objeto de establecer que el Estado garantizará el derecho de las mujeres y los hombres a acceder al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que México es parte, a fin de alcanzar la igualdad sustantiva, así como consignar que las mujeres, las jóvenes y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación por razones de género. Segundo, reformar el apartado A del artículo 26 con el objeto de establecer un lenguaje incluyente y mandatar que la planeación nacional será, además de democrática y deliberativa, con perspectiva de género. Asimismo, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para el bienestar de las mexicanas y mexicanos, la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Tercero, reformar el artículo 41 con la finalidad de estipular que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y las personas candidatas deberán abstenerse de expresiones que constituyan violencia política en razón de género. Desde este Senado de la República debemos de hacer posible que la voluntad transformadora del pueblo de México se exprese claramente en el texto supremo para garantizar el ejercicio y progresividad de los derechos y libertades de las mujeres. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la Carta Magna debe perfeccionarse, evolucionar y dar cuenta de las nuevas realidades. Como bien lo dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, solo lo que se nombra existe.
En tal virtud, es preciso reconocer que la igualdad jurídica no ha sido suficiente. Por lo tanto, la Constitución debe ordenar que se modifiquen las circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y posibilitar el acceso efectivo a las oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales y de política pública a efecto de consolidar la igualdad en los hechos. Un derecho humano fundamental de las mujeres, las jóvenes y las niñas es vivir una vida libre de violencia y discriminación por razones de género, por lo que es necesario establecerlo expresamente en la ley fundamental, como una nueva generación de derechos y como una respuesta a los índices de violencia contra quienes constituimos más del 51% de la población. En congruencia, la planeación democrática nacional no puede entenderse sin la plena inclusión de las mujeres. Por lo tanto, su sistema, para que sea verdaderamente democrático, debe incluir como categoría analítica la perspectiva de género, a fin de trazar políticas diferenciadas, eficientes y efectivas. El crecimiento económico en el humanismo mexicano no puede entenderse sin el bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos. De ahí que es necesario establecerlo como un valor y un objetivo. Finalmente, es necesario asumir que aunque hemos legislado en materia de violencia política de género, en la Constitución existe un vacío normativo que es fundamental subsanar para otorgarle el estatus jurídico que corresponde. Va esta iniciativa dedicada a todas las niñas de México que hoy pueden soñar con ser presidentas de la República. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnense las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica forestal. Muchas gracias, señor presidente. Ser mexicano es sinónimo de cultura, de tradiciones y de una gran historia milenaria que nos da identidad. Pero también nuestros bosques, selvas, fauna y toda la naturaleza que existe en nuestro territorio son motivo de orgullo y de una gran responsabilidad para su conservación. Es por ello que presento ante esta soberanía una iniciativa que busca asegurar recursos suficientes en cada ejercicio fiscal para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. Esto permitirá fortalecer y modernizar las acciones para el cuidado de nuestros árboles, así como la prevención y atención de plagas, enfermedades e incendios forestales. La riqueza forestal de nuestro país se encuentra en 138 millones de hectáreas, que equivalen al 70% del territorio nacional, colocando a México entre los 12 países megadiversos que en su conjunto albergan el 70% de la flora y fauna a nivel mundial. La importancia de este sector radica en que al menos 11.87 millones de personas y el 52% de los ejidos y tierras comunales se ubican en áreas forestales que en su conjunto equivalen a 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal que son de propiedad social. Además, el sector produce 9.3 millones de metros cúbicos de madera en rollo, que en 2023 significó un monto de 68.635 millones de pesos, contribuyendo al 0.27% del Producto Interno Bruto Nacional y generando 262,000 empleos. Por otra parte, el sector forestal genera oxígeno, controla la erosión del suelo,
capturan carbono y otros contaminantes, se protege la biodiversidad y ecosistemas, entre otros aspectos. Lamentablemente, el cambio climático ha hecho más vulnerable la salud de nuestros árboles, poniendo en riesgo la superficie forestal debido a los incendios forestales, plagas y enfermedades. Tan solo hasta abril del 2024 se registraron 34,000 incendios, 1,868 incendios menos que los reportados en el sexenio anterior. Sin embargo, el número de hectáreas afectadas aumentó. Esto debido a los recortes presupuestales de la administración que acaba de concluir, que merma en la capacidad de la CONAFOR. Por otro lado, las plagas que afectan a nuestros bosques, que de acuerdo con un informe de la CONAFOR del 1 de enero al 30 de junio de este año, la superficie afectada por estas es de 41,577 hectáreas, impactadas por plantas parásitas, insectos descortezadores, enfermedades y otros agentes. Por citar un ejemplo nacional, mi estado, Tlaxcala, entre 2014 y 2023, los insectos descortezadores impactaron en una superficie de 6,462 hectáreas. Además, entre 2020 y 2022, estos insectos dañaron 1,133 hectáreas del Parque Nacional Malintzí, cuyos brotes los continúan afectando. Existen diversas denuncias sociales y de las comunidades forestales por la falta de apoyos y recursos para combatir los incendios forestales, plagas y enfermedades que afectan a los árboles. Cabe destacar que en los últimos 6 años el presupuesto de la Semarnat se ha visto disminuido. En suma, a que el gasto autorizado de la CONAFOR para 2024 se redujo 50% en términos reales y se eliminó el fondo sectorial CONACYT-CONAFOR para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. En ese sentido, considero importante que se garanticen recursos mínimos para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal a fin de impulsar y fortalecer las acciones de sanidad forestal y reforestación basadas en investigación y tecnología, que además de cuidar el medio ambiente, permita el cumplimiento de los compromisos internacionales de México. Finalmente, los invito, compañeras senadores y senadores, a sumarse a esta iniciativa y cuidar de nuestros bosques que nos dan vida y esperanza. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias a usted, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene ahora la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 13ª bis al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de continuidad de estudios y certificación. Con su venia, presidente. La iniciativa que hoy presentamos busca más que nada garantizar el interés superior de la niñez, que todos aquellos menores de edad que estén postrados o estén en una situación que los obligue a estar en un hospital por algún tratamiento o alguna situación que se haya presentado, no queden excluidos en el ausentismo escolar, que puedan también ser atendidos, escuchados. Ya hay modelos que se han dado de derecho comparado en otros países. El más avanzado es España. Queremos evitar la deserción escolar y que además ese tiempo no sea perdido, que lo puedan aprovechar estando en un hospital y que les garanticemos el derecho a la educación, no como un privilegio ni una mercancía, sino como un derecho que nosotros como legisladores tenemos que luchar por ello. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela. En nuestro país, desde el 2018, con la Cuarta Transformación, la educación dejó de ser un privilegio. Gracias a la reforma constitucional del año 2019 y la creación de la nueva Escuela Mexicana, la enseñanza se ajustó a nuestra realidad. Conocimiento científico sí, pero también humanista, dejando atrás ese modelo neoliberal que promovía el individualismo, el consumismo y tradicionalismo con una visión racista y clasista. Ya no tenemos alumnos buenos o malos, mejores o peores, aceptados o rechazados, solo estudiantes. En las aulas converge lo comunitario, lo común y lo disperso, el desarrollo de habilidades, destrezas y el fomento al respeto de los derechos y la cultura, con un aprendizaje inclusivo, equitativo y de valores, con atención a las necesidades de maestras y maestros, el mejoramiento de planteles y becas directas a beneficiarios. Este es el sistema educativo que la presidenta Claudia Sheinbaum consolidará con una república educadora, humanista y científica. Ciencia con conciencia. En este nuevo modelo, nadie queda fuera, sin importar su edad, género o condición económica, pero tampoco su condición física. Por eso ningún menor de edad en este país que está mucho tiempo en un hospital puede ser excluido de la enseñanza. La hospitalización prolongada no puede invalidar su derecho de continuar con sus estudios. No debe ser motivo para interrumpir su educación. Ese es el espíritu de esta iniciativa que les presento. Garantizar el derecho a la educación y a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con tratamientos largos y prolongada estancia hospitalaria, para ofrecerles no solo conocimiento, sino también un avance académico. También la oportunidad de cambiar su carga por aprendizaje que inclusive motive la recuperación. No tenemos cifras exactas de cuántos menores con estancia hospitalaria prolongada tenemos. Sabemos que son muchos y que diariamente hay más. Por ejemplo, una fractura, una rehabilitación ortopédica o la detención de un problema renal o un cáncer en cualquier momento los puede llevar a esta situación. Tan solo en nuestro país cada año se diagnostican 7,000 casos nuevos de cáncer, que verán modificada su vida por una hospitalización recurrente y larga que afectará su entorno familiar y su desarrollo afectivo, cultural, social y también escolar. Pero la esperanza es muy grande, porque si la detección es a tiempo, tienen cuando menos 70% de posibilidades de curarse. Por eso, debemos garantizar su derecho de salir del hospital e integrarse a la escuela sin rezago alguno, que recuperen su salud, pero sin perder o atrasarse en sus estudios. Estos menores de edad requieren de todo lo posible para salir victoriosos más rápido de la batalla que están librando. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista sabemos que debemos acompañarlos y apoyarlos. Por eso, coadyuvaremos con este gobierno federal humanista en garantizar la permanencia de todas y todos en el sistema educativo, en promover la conclusión satisfactoria de la educación obligatoria y abatir a toda costa el ausentismo, abandono y deserción escolar. Hoy es el momento de respaldar a esas niñas, niños y adolescentes hospitalizados. Hagamos un esfuerzo por ellos. Por eso consideramos que es importante que se tome en cuenta esta iniciativa. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Primera. Sí, ¿con qué objeto, senador? Sonido al senador. Adelante. Sí, para pedirle a la senadora que si me permite adherirme a su iniciativa, por favor. Sí, todos los senadores, senadoras que desean adherirse, pedimos que la Secretaría tome nota, por supuesto que acepta a la senadora. A quienes son los responsables del aire acondicionado siguen quejándose del frío. Yo traigo un abrigazo, pero siguen quejándose del frío, así es que bueno,
En una tercera ronda de presentación de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora Sácil de León Vilar del Grupo Parlamentario Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de postulación a candidaturas de personas indígenas. Tiene la palabra, senadora. Gracias. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, la reciente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que aprobamos en este mismo recinto marcó un momento histórico en el reconocimiento de derechos a su libre determinación, autonomía y desarrollo. Con esta reforma se salda una deuda histórica pendiente desde los acuerdos de San Andrés Larráinzar, pues reconocimos la importancia de garantizar que nuestros pueblos originarios no solo sean sujetos de derecho en papel, sino que cuenten con las herramientas reales para participar activamente en la toma de decisiones políticas que afectan su vida y sus comunidades. La reforma constitucional ha puesto sobre la mesa la necesidad de asegurar que las voces de nuestros pueblos originarios sean escuchadas, atendidas y respetadas en todos los niveles y órdenes de gobierno. En ese sentido, con la presente iniciativa pretendemos dar un paso más adelante para hacer realidad este mandato constitucional. Mediante una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece un mecanismo claro para que los partidos políticos se comprometan a postular candidatos y candidatas de adscripción indígena en aquellas entidades, distritos y municipios con mayor presencia de nuestros pueblos originarios. Esto, compañeras y compañeros, resulta fundamental para hacer efectiva la representación política que la reforma constitucional ya garantiza. En Chiapas y en todo México, los pueblos originarios han sido por siglos guardianes de nuestras tradiciones y cultura, pero también han sido quienes más han sufrido las consecuencias de la exclusión política y social. Hoy tenemos la responsabilidad de corregir esa deuda histórica con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades. No podemos permitir que este reconocimiento quede solo en el papel, debemos de traducirlo en acciones concretas que transformen la realidad de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios. En Chiapas, este cambio será determinante, pues en nuestra entidad, donde una significativa parte de la población es indígena, necesita que todas las comunidades tengan una representación política que refleje sus intereses, sus problemas y aspiraciones. La obligación de los partidos políticos de postular a candidatas y candidatos de nuestros pueblos originarios permitirá que las decisiones que se tomen en los órganos de gobierno tengan un enfoque verdaderamente inclusivo, reconociendo las particularidades de nuestras comunidades desde los Altos hasta la Selva Lacandona. La reciente reforma constitucional subraya el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus propias formas de convivencia y organización política y social, así como su derecho de participar en el diseño de políticas públicas que afectan su desarrollo. En este sentido, esta iniciativa busca materializar este derecho asegurando que las comunidades y los pueblos originarios sean representados por quienes conocen su realidad, sus necesidades y sus retos. Compañeras y compañeros senadores, garantizar la participación de representantes de nuestros pueblos originarios en los órganos legislativos y de gobierno no solo enriquecerá el debate con una visión plural y diversa, sino que también permitirá construir políticas públicas más justas, más equitativas y pertinentes. En este momento debemos reforzar las acciones afirmativas que ya hemos defendido con la reciente reforma constitucional votada hace algunos días
en este mismo recinto. Asegurar una representación efectiva no es solo un acto de justicia histórica, es una herramienta indispensable para el desarrollo integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior, les invito a acompañar esta iniciativa que no solo contempla y fortalece lo que ya hemos avanzado, sino que garantiza que los principios de igualdad, justicia y equidad se conviertan en una realidad tangible para nuestras comunidades. Es hora de que nuestros pueblos y comunidades, con toda su riqueza cultural, se vean reflejadas en los órganos de representación popular y que sean verdaderos actores de la construcción del México plural y democrático que todos queremos. Concluyo. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14, numeral 4, se reforma el artículo 232 y se adiciona el numeral 2 al artículo 233, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de postulación de candidaturas a personas de nuestros pueblos originarios. Por Chiapas, por México, por nuestros pueblos originarios, avancemos en este camino hacia la justicia y la representación efectiva. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Finalmente, en la cuarta ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres y una Vida Libre de Violencia y a la Ley Federal del Trabajo en materia de permisos por violencia de género. Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras senadoras y compañeros senadores, pueblo de México, el día de hoy que tengo la oportunidad de hacer uso de la tribuna para presentar una iniciativa que se ha registrado en el orden del día de hoy, solicito de manera respetuosa que se turne a comisiones. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar sobre una propuesta que presenté con anterioridad y que el pasado 18 de septiembre fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Y quiero hacerlo porque el día de hoy es una fecha histórica para las mujeres, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta mañana un paquete de iniciativas que turnará al Senado de la República en materia de igualdad sustantiva y pensión para mujeres mayores de 60 años. Con estas iniciativas, nuestra presidenta inicia cumpliendo con sus compromisos y confirma su compromiso con las mujeres. Honorable Asamblea, pueblo de México, son tiempos de transformación y tiempos de mujeres. Dos principios que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha visibilizado como parte de las directrices para hacer realidad la igualdad, la equidad y la justicia. El lenguaje inclusivo nos ofrece la oportunidad de construir una sociedad donde todas y todos seamos reconocidos con los mismos derechos. A través de una reforma al artículo 4 constitucional, reconoció la igualdad entre mujeres y hombres y dio lugar a la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es regular y garantizar la oportunidad de igualdad y de trato. No obstante, aún con estos avances normativos, en México ha querido persistir una configuración del lenguaje que invisibiliza y con el respaldo de todas y de todos debemos reformar. Es importante nombrar y reconocer a las mujeres en el espacio público,
porque como lo dijera nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe. Nombrar es visibilizar, conocer y reconocer. Y en esta ruta de reivindicación es la que fundamenta el propósito de esta iniciativa, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer expresamente presidenta de la República, gobernadora y presidenta municipal, todas con A en nuestra Constitución. Desde el lunes pasado 1 de octubre, la primera mujer presidenta nos representa a todas y a todos en la historia de nuestro país. Hasta enero de 2024 solo habían competido por el cargo de la presidencia de la República 6 mujeres sin que haya sido electa ninguna de ellas. Y la titularidad de dicho cargo ha sido ocupada por hombres al menos desde el inicio de la vigencia de la Constitución Federal de 1917. Por ello, el proceso 2023-2024 fue histórico, entre otras razones. Dio lugar a la primera persona titular del cargo. Nuestro país tiene una presidenta por primera vez después de 200 años y este logro histórico es acompañado por 13 gobernadoras. Con gran alegría sabemos que el sueño de nuestras abuelas, de nuestras madres y de las hijas y nietas se ha cumplido. Es justo que actuemos en consecuencia y dediquemos una profunda reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Concluyo. Por ello, con la presente iniciativa, propongo utilizar expresiones inclusivas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este compromiso es un paso hacia una sociedad que escriba su historia con igualdad. Hoy Claudia es veracruzana, es campechana, es tamaulipeca, es de todas y de todos, con reconocimiento y que esté a la altura de la historia de nuestro pueblo de México. Y eso se está construyendo. En tiempo de mujeres y de transformación es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Sosa. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de la ciudadana Natalie García Díaz, presidenta municipal del municipio de Gustavo Díaz Ordaz en el estado de Tamaulipas. Le damos la bienvenida. Nuestra distinguida visitante acude por invitación del senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Bienvenida a la Casa del Federalismo. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, la iniciativa presentada por la senadora Sosa. Senadoras, Honorable Asamblea, un 30 de septiembre, pero de 1765, nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, José María Morelos y Pavón, sacerdote militar patriota que lideró la segunda etapa de guerra de nuestra independencia nacional. En este tenor, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse al natalicio del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Estas serán en orden creciente por un tiempo máximo de hasta 5 minutos por cada una. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente.
El día de hoy recordamos y honramos a quien humildemente se llamó a sí mismo siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, que en él reivindicamos esta fidelidad a su sencillez como uno de los grandes forjadores de nuestra patria, como símbolo vivo de los paradigmas que nos deben de seguir guiando en la construcción del México que queremos y necesitamos. Morelos fue un libertario adelantado a su tiempo, un hombre de acción, un hombre de pensamiento profundo, un líder militar y popular que soñó con una nación libre, justa y soberana, y cuya lucha sigue resonando en los retos que enfrentamos todos los días y que vemos amenazados en conquistas y derechos. Morelos fue uno de los verdaderos arquitectos de un proyecto de nación libertario, pues en sus sentimientos de la nación plasmó una visión clara y contundente de lo que México debía ser. Un país donde la soberanía residiera en el pueblo y donde la igualdad de derechos fuera una realidad para todas las personas. Su lucha incansable por establecer un Estado de Derecho en el que se aboliera la esclavitud, el maltrato, la explotación, vislumbraba también una idea revolucionaria para la época. Y hoy, 2 siglos después, esos ideales nos siguen llamando a la reflexión y a la acción. Morelos, desde su humildad como sacerdote, entendió la lucha por la independencia, no solo como una manera de expulsar a un régimen colonial, sino como una cruzada para transformar de cajón, desde su raíz, la estructura misma de una incipiente sociedad ya de por sí profundamente desigual. Su convicción por la justicia social se tradujo en la búsqueda de la erradicación de toda forma de esclavitud, de toda forma de opresión, y en defender con firmeza los más vulnerables de nosotros. Nos enseñó que un país no puede considerarse libre si persisten las cadenas de la pobreza, de la opresión, de la marginación. Y también entendía la importancia de un gobierno justo, de un Estado que se rija por las leyes claras, por leyes justas, en donde los gobernantes estén siempre al servicio del pueblo y nunca de intereses particulares. Hoy, compañeras y compañeros, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de luchar en contra de la corrupción y de los malos gobiernos. Tenemos la responsabilidad de garantizar que las personas sean el eje de todas nuestras instituciones, de trabajar para construir un Estado verdaderamente democrático, donde el poder público esté siempre al servicio de toda la gente. Morelos nos ha legado su inquebrantable fe en la posibilidad de un México mejor, del mejor México posible. Y su esperanza sigue viva en cada rincón de este país. Hoy, cuando estamos enfrentando los enormes desafíos que tenemos como nación, la violencia, la pobreza, crisis ambiental, adicciones, cientos de miles de familias dolidas por inseguridad y desintegración familiar. Todo esto nos lastima, pero todo esto dentro de todo esto debemos recordar que los sueños de Morelos siguen siendo nuestros sueños. Un país libre, un país justo, un país en paz. La soberanía, nos dijo Morelos, quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, que deben de ser sabios y de probidad. Por ello, en sus propias palabras, compañeras y compañeros, temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones y reflexionemos en cada una de las decisiones que tomamos como legisladoras, como legisladores, como parte de este cuerpo colegiado, porque la verdadera libertad, compañeras y compañeros, solo se alcanza cuando todos somos tratados con dignidad y cuando todos podemos caminar con la cabeza en alto en una nación que nos pertenece por igual. Muchas gracias. Gracias, senador Colosio Riojas. Tiene la palabra la senadora Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia,
José María Morelos y Pavón nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1765. Trascendió de ser sacerdote para convertirse en una figura emblemática de la independencia e historia de México. Su legado radica no solo en las victorias militares, sino en su visión de nación, plasmada en las instituciones que ayudó a construir y en darle voz a las personas más desprotegidas de su época. Morelos se unió a la lucha insurgente tras la muerte de Miguel Hidalgo, demostrando una capacidad organizativa que lo convirtió en el líder indiscutible del movimiento. Sus campañas militares fueron cruciales para consolidar el bando insurgente en el sur de México y para mantener viva la llama de la independencia. Más de una de sus mayores contribuciones a la patria fue su visión política. Convencido de la necesidad de construir un nuevo orden basado en la justicia y la igualdad, Morelos convocó a Congreso de Chilpancingo en 1813. En este evento histórico fue un hito de la lucha por la independencia, ya que en él se discutieron y aprobaron los sentimientos de la nación. Este documento presentó un paso crucial en la consolidación de la identidad nacional y sentó las bases para la organización política del país. En él se establecieron que la soberanía inmediatamente del pueblo y se abolió la esclavitud. Se reconoció la división de poderes y la igualdad se plasmó en la ley. Los sentimientos de la nación fueron mucho más que una declaración de principios. Fueron una hoja de ruta para la construcción de una nación moderna y democrática. Morelos, consciente de la importancia de las instituciones, trabajó incansablemente para establecer un gobierno representativo y un sistema legal justo. Su visión de una nación inclusiva y equitativa se adelantó a su tiempo y sentó las bases para la construcción de un México con una república federal. A pesar de sus triunfos y de su visión, la suerte de Morelos estuvo marcada por la tragedia. Traicionado y capturado por las fuerzas realistas, fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte. Su ejecución en 1815 fue un duro golpe para la causa insurgente y para toda la nación, pero su legado perduró. José María Morelos y Pavón fue mucho más que un líder militar. Fue un visionario político que a través de sus ideas y acciones sentó las bases de la nación mexicana.